presentar una muestra museográfica sobre el tema del absolutismo hasta la Revolución Francesa. Esta será una visita guiada. Acompáñenos. Muy buenas tardes, a mí me tocó hablar sobre el absolutismo. El absolutismo fue un sistema de gobierno en el cual el rey tenía todo el poder, sin restricciones ni parlamento ni constituciones, nada, solo su palabra, que era ley divina. Este predomina en el siglo XVI hasta el siglo XVIII en Europa. Un ejemplo claramente de esto es el rey Luis XVI de Francia, que una de sus palabras fue "el Estado soy yo". Una de las características de esto es que el rey lo es todo. ¿A qué quiero llegar con esto? Solo aquí manda el rey. Otra característica sería que la ley divina consistía en que el rey decía que Dios lo había elegido para gobernar, y si tú te rebelabas contra él, era rebelarse contra Dios. También, Bueno, yo les voy a hablar sobre el absolutismo inglés. El absolutismo inglés fue una parte de la historia de Inglaterra en la que los monarcas intentaban gobernar sin restricciones del parlamento o de otras instituciones. Sin embargo, a diferencia de Francia, donde el absolutismo tuvo mayor éxito con Luis XIV, en Inglaterra no fue así, ya que encontraron una mayor resistencia y con ello no se pudo consolidar, además de problemas políticos y revoluciones que eventualmente llevaron a la Revolución Gloriosa en 1688, y a que se estableciera una monarquía parlamentaria. El exponente más grande de este absolutismo fue Enrique VIII, quien nació en 1491. Fue rey de Inglaterra desde 1509 hasta su muerte en 1547. Es conocido porque tuvo un carácter muy fuerte, era muy autoritario, también porque se separó de la Iglesia Católica y fundó su propia iglesia anglicana, y por sus múltiples matrimonios. A continuación veremos otra parte de la historia. El siglo de las luces, también conocido como el siglo iluminado, fue denominado así el siglo XVIII. La razón por la que fue llamado así fue por la ideología de la Ilustración. Inventada en Francia, buscaba la separación de los poderes del rey, que en ese entonces tenía una monarquía absolutista, en tres, siendo estos el legislativo, el judicial y el ejecutivo. Además de ser la Ilustración un movimiento filosófico que buscaba la libertad tanto del pensamiento religioso como el social. Los importantes sucesos que ocurrieron dentro del siglo de los luces fueron tres muy importantes, que serían: primero, la revolución industrial, que marcó un gran avance para la industria en todo sentido; la independencia de las 13 colonias, que fue la primera independencia que ocurrió en el régimen absolutista para dar nuevos países o nuevos imperios; y la revolución francesa, que sería también una de las más importantes porque dio inicio a lo que se conocerían como, más aparte, personas muy importantes, que entonces serían Voltaire, Rousseau y Montesquieu, y más aparte personas más aparte, futuras muy importantes, que serían Napoleón, o sería directamente el directorio. Y a continuación lo sigo con mi compañero. Jean-Jacques Rousseau fue uno de los principales participantes en el movimiento de la Ilustración. Él tuvo 2 esposas y 5 hijos, a los cuales al momento de nacer los abandonó en un orfanato. Seguido de eso publicó una de sus mayores novelas, que fue llamada Emily, y se trataba sobre cómo educar a un niño, a lo que viniendo pues sería una hipocresía, porque alejar a sus hijos pues es contradictorio. Dijo que era fruto de su sentimiento de culpabilidad. Su padre fue Isaac Rousseau. Él hizo muchas escuelas en las cuales su forma educacional se basaba en 4 fases: de 0 a 5 años, de 5 a 10, de 10 a 15 y de 15 a 20. De 0 a 5 años era plenamente el crecimiento del niño físicamente. De 5 a 10 años era la forma en la que el niño observaba sus alrededores y los asimilaba.
de 10 a 15 era cuando el adulto le explicaba sobre sus alrededores con más detalle, surgían preguntas y surgían respuestas. Y de 15 a 20 es cuando se le explicaba lo moral, sobre cómo convivir en una sociedad. Él fue importante ya que en el movimiento que usaba para poder ser una mejor sociedad, usaba como base los derechos humanos. Esto junto con la libertad. Él usaba 3 fases: la política, la educativa y la social. La política decía que los políticos tenían que tener bases morales para poder regir correctamente sobre una sociedad. La educativa era pues de las 4 fases que tenía que ser usada en los niños, ya que decía que los niños no eran animales y no debían tratarse tampoco como hombres. Los niños eran solo niños. Y por último, la social era aquella que la sociedad tenía que regirse mediante la libertad y sus propios derechos además de tener un gobierno. Él también decía que aunque los niños nacieran envueltos en pañales, eso estaba mal, porque él trabajaba mucho con la naturaleza y la ciencia. Él usaba ese dicho porque los niños cuando se envuelven en pañales los dejan rígidos, no se pueden mover, y eso les impide la movilidad y usar la naturaleza. Es un círculo vicioso. A continuación hablaré sobre Montesquieu. Montesquieu fue un importante filósofo y pensador político del siglo XVIII, considerado uno de los mayores exponentes de la Ilustración. Entre sus características más resaltantes fue que fue magistrado y abogado de profesión, pero prefirió inclinarse por la filosofía. Fue considerado uno de los mayores observadores de las instituciones y los sistemas políticos de la época. Promovió a la separación de los poderes, esto para evitar el abuso de poder. Creía en las leyes naturales, las cuales eran las que regían el comportamiento de las personas en dicha época. Su obra principal, conocida como El espíritu de las leyes, publicada en el año 1748, analiza los tipos de gobiernos que existían en la época y las leyes que se encargaban de regir el comportamiento de los que formaban parte del gobierno. Y su papel principal en la Ilustración fue el poder moldear y poder posteriormente fomentar a la creación de los sistemas políticos modernos. Yo les hablaré un poco sobre Voltaire. Voltaire fue un escritor, filósofo, historiador y abogado francés que perteneció a la francmasonería y fue una de las principales figuras de la Ilustración. Escribió obras literarias como lo son La Henriada, Cándido, Cartas sobre Inglaterra, Tratado para la Tolerancia, Diccionario Filosófico, Filósofo Ignorante, entre otras. Decía que los derechos y obligaciones deberían de ser equitativos para todos sin importar tu condición económica o dónde estás en la pirámide social, ya seas un rey o un esclavo. Defendía las leyes universales y creía que la igualdad era una de las mejores vías para una sociedad más justa. Luchó contra la intolerancia, el fanatismo y la injusticia. Y su frase célebre, podría no estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé tu derecho a decirlo, expresa la necesidad de libertad de expresión que tenían en el absolutismo francés. Yo les hablaré acerca de la enciclopedia, la cual fue una gran obra colectiva publicada entre 1751 y 1772, la cual buscaba reunir y difundir todo el conocimiento humano de la época hacia todo el mundo, con un enfoque racional, crítico y científico. Se basó principalmente en la libertad de pensamiento y en el progreso del conocimiento como camino para una sociedad mejor. Algunos de sus principales exponentes fueron Denis Diderot, el cual fue un coordinador y uno de los principales editores de esta obra. También estuvo D'Alembert, que fue un matemático, filósofo y también uno de los principales editores. Estuvo Voltaire, que fue un filósofo y escritor, y Rousseau,
que fue un filósofo que escribió acerca de la educación y la política de ese momento. Ahora daremos paso a una nueva era que fue la Revolución Francesa. Yo le voy a hablar de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue un hecho histórico que comenzó de 1789 a 1799. Esta cambió la sociedad, la economía y la política. También derrocó la monarquía y el antiguo régimen. Esto fue impulsado por las ideas del liberalismo e igualdad que promovió Rousseau, Montesquieu y Voltaire. También vivía la Declaración de los Derechos del Hombre y de los Ciudadanos. A continuación les van a presentar las etapas de la Revolución Francesa.